Dicen que la historia la escriben los que ganan. Puede que sea cierto, pero bajo las capas de las distintas épocas subyacen las verdaderas tensiones políticas, sociales y económicas que narran, entre líneas, las inconfesables aberraciones de los vencedores. Es así que desde las profundidades de nuestra historia surge la verdadera disputa entre los privilegios y las masas, debido a la conveniencia de pequeños y poderosos sectores que han ido contaminando el ambiente histórico con relatos amañados, que bajo el arte del enredo fueron logrando con gran éxito divisiones y enfrentamientos. Esas divisiones, más de una vez, nos costaron la patria. Aunque te parezca mentira, a fines del siglo XVIII, un cambio en la manera de tejer y de hilar va a conmover el planeta. Estalla una verdadera revolución. Esta etapa es conocida como la Revolución Industrial Inglesa. La máquina se incorpora en el proceso de elaboración de mercaderías, aparece la industria y se abandona la etapa de la artesanía. Cambia por completo la configuración económica y social. Con la industria aparece el obrero, la concentración de capitales y recrudece la lucha de clases. Ha llegado el tiempo de la hegemonía inglesa en el mundo, apoyada más que en la fuerza de sus armas y el poder del dinero en la doctrina del liberalismo, que pone a los débiles a merced de los fuertes. Inglaterra, que había sido ganadera primero y comerciante luego, se convierte en el emporio industrial de hilados y tejidos al principio y de las demás mercaderías elaboradas a máquina después. Fabrica mucho y a poco costo. Necesita colocar sus productos en el exterior, pues al poco tiempo colma su mercado interno. Lo consigue gracias a su liberalismo doctrinario, que abre las puertas del continente a sus producciones baratas. La Europa continental no tardará en reaccionar contra la avalancha de hilados y tejidos ingleses que obliga al cierre de los talleres a mano. Napoleón será el campeón del continente contra el avasallamiento británico. Con los Bonaparte en los tronos europeos, su política de unión continental no reside tanto en el afán de conquistas ni en la necesidad de una defensa militar, sino que más bien en el propósito de confederar Europa contra el formidable enemigo islémico. En 1804 comienza la estrategia napoleónica conocida como el bloqueo continental, es decir, cierra los puertos de toda Europa a las mercaderías inglesas. Todo esto genera, como es lógico, un fuerte cimbronazo económico en Inglaterra, que provoca cierre de fábricas, despidos y hambre. Todo esto sumado a la pérdida de la América sajona, con Estados Unidos independiente desde 1783, que además cierra sus fronteras comerciales para la protección de su industria todavía artesanal, a Inglaterra se le hace cuestión de vida o muerte la conquista de América Latina. En 1807, Robert Stewart ocupa el Ministerio de Guerra británico. El 1 de mayo informa a sus colegas de gobierno la inconveniencia de avanzar con invasión sobre Buenos Aires, pero no logra detenerla. Es una operación a gran escala que ya tiene vida propia, con 130 buques y aproximadamente 15.000 hombres. Curiosamente, se estima que los buques de guerra y transporte fueron 111, mientras que el resto eran naves mercantes con productos británicos para comerciar. Es decir, quedaba claro que la meta de la invasión militar era la penetración mercantil. El historiador canadiense de las relaciones anglo-argentinas, Henry Park, dirá que el argumento de Stewart ante sus colegas de gobierno se constituirá como la base de la política británica en el Río de la Plata por más de 150 años. Stewart había anticipado la derrota británica de la segunda invasión de Buenos Aires, la futura independencia y la consecuente necesidad de ejercer una injerencia imperialista. En un memo compartido con sus colegas de gabinete, escribe que no hay esperanzas en conquistar este inmenso territorio por medio de las armas y agrega que si buscamos abrir sus mercados a nuestros productos, es más conveniente aproximarnos como mercaderes y no como enemigos. Además, también aclara especialmente que hay que fomentar en sus habitantes las divergencias con Napoleón para obtener ventajas comerciales. Recordemos que Napoleón genera el bloqueo continental para defender la industria europea, como también lo hace Estados Unidos. Esto de las divergencias implica fomentar la mentalidad del libre comercio para colocar sus productos y al mismo tiempo desalentar cualquier iniciativa arancelaria o productiva. Para poner un ejemplo, al inicio de los años 1800, un poncho inglés costaba en Buenos Aires 3 pesos. El mismo artículo, elaborado de los telares criollos, tenía un valor de 7 pesos.
como para tomar noción de lo que significaba, en términos reales, las bondades del libre cambio. Ya en el debate sobre libre cambio y proteccionismo planteado por la consulta del virrey Cisneros en 1809, el síndico del consulado Yáñez, en nombre de los comerciantes monopolistas españoles, consideraba puntos de vista que, si bien eran tímidos y desde el monopolio, expresaban la indiscutible realidad económica del interior industrial. Fíjate lo que decía Yáñez: sería temeridad querer equilibrar la industria americana con la inglesa. Estos sagaces maquinistas nos han traído ya ponchos, que es el principal ramo de la industria cordobesa y santiagueña. Y también se le ha asegurado al síndico que han traído estribos de palo dado vuelta a uso del país. Los pueden dar más baratos y, por consiguiente, arruinarán nuestras fábricas y reducirán a la indigencia a una multitud innumerable de hombres y mujeres que se mantienen con sus hilados y tejidos, en forma que, por donde quiera que se mire, no se verá más que desolación y miseria. 2026, no, 1809. Moreno asumirá la representación americana de la corriente más avanzada de la España norte, pero es un hijo robusto del continente criollo y mucho más radical que sus maestros liberales. La idea a la que han rendido tributo generaciones de argentinos es que la Revolución de Mayo y su personaje central eran expresión de comercio libre, es decir, estaban asociados a los intereses y benevolencias británicas. Nuestra revolución es interpretada como americana por el ejemplo del norte, inglesa por el liberalismo británico, francesa por los libros de los enciclopedistas. Muy pocos han juzgado conveniente emparentarla con el vasto proceso revolucionario iniciado en la península. Entre los argentinos, Alberti I, José León Suárez, Manuel Ugarte y Julio B. González, por el contrario, han reafirmado el carácter de la Revolución Americana y su filiación hispánica. El levantamiento revolucionario en toda América no fue sino la prolongación del Nuevo Mundo de la conmoción nacional de la vieja España que pugnaba por renosarse. Nuestra Revolución de Mayo, que adquiere casi inmediatamente un carácter continental, no fue un levantamiento contra España. Dos Españas había y luchamos con una de ellas contra la otra. No fue para resarcirnos de España que Mayo nació, sino para liberarnos juntos del yugo absolutista. Americanos y españoles combatieron mezclados en los dos campos. El estallido de la Revolución de Mayo, la invasión napoleónica y la creación de juntas americanas similares a las formadas en la península abren piso, a su vez, a una generación política que, tal como ocurrió en España, se dispone a llevar a la práctica la nueva idea de la soberanía del pueblo en el manejo de sus destinos. Acto seguido, el regreso de Fernando VII y la derrota de la Revolución Ibérica fue nuestra derrota. La victoria fernandina acarreó a España un siglo y medio de frustración y nos lanzó en independencia para no capitular ante la reacción absolutista. Belgrano y Moreno se lanzaron con toda su generación a la lucha, pero fueron vencidos. El plan de operaciones, verdadera síntesis del genio político de Belgrano, es el elemento decisivo para interpretar la naturaleza de la Revolución de Mayo y la razón de su eclipse. Este plan fue redactado bajo la influencia de un esquema preparado por Belgrano, bajo la orden de la Junta de Gobierno, que así lo determinó el 18 de julio de 1810. Los modernos apologistas oligárquicos del 25 de mayo, que no son sino a los agentes nativos del imperialismo, los ladinos democráticos, que sostienen a la clase ganadera y a las fuerzas retardatarias, insisten en presentarnos el año 10 como la fecha nupcial de la joven argentina con su amigo británico. Prefieren pasar por alto la lucha del partido morenista, no por breve y trágica menos significativa, y glorificar los acontecimientos de mayo bajo el signo del librecambismo más puro. Al mismo tiempo, han negado la autenticidad del plan de operaciones. Con criterio certero, Puigros, Piñeiro, Rosa y otros autores han demostrado, por el contrario, su completa legitimidad y la mano de Moreno en su espíritu y en su texto. Sin este plan de operaciones, el elemento, diría yo, capital de la revolución sofocada,
toda la cuestión de Mayo se vuelve indescifrable, planean el aire y solo se explicaría como producto de una alianza entre importadores porteños y exportadores ingleses. Es precisamente el propósito que guía a las apasionadas exégesis de los cipayos. El punto de vista de los revolucionarios de Mayo, expresado por Moreno en su plan, algunas de cuyas proposiciones se llevaron a la práctica, nace de una comprensión profunda de nuestra realidad. El destino de la Revolución Española era incierto. El virreinato del Río de la Plata debía desenvolver su política con sus propias fuerzas. Pero en este inmenso territorio semidesierto, poblado de indios, gauchos, artesanos primitivos, inmensos rebaños de cabeza de ganado realengo y algunas pocas ciudades predominantemente comerciales, el puerto de Buenos Aires había venido a convertirse en la cabeza del movimiento comercial del virreinato, ¿no? Su sistema económico reposaba esencialmente en la actividad de los comerciantes monopolistas españoles, en los criollos ingleses ligados al contrabando y en los ganaderos que deseaban vender a Europa sus excedentes. No existía virtualmente burguesía industrial, ni capitales, ni técnicos para montar un aparato productor realmente nacional y poderoso. En tales condiciones, Moreno concibió el plan de operaciones. No se trata tan solo de un esquema de la defensa militar y política de la revolución. Implicaba ante todo una concepción económica de índole americana, poseída de un carácter eminentemente creador. En dicho plan, Moreno propone expropiar a 5 o 6.000 personas pudientes, prestamistas, ganaderos, grandes comerciantes monopolistas, a fin de obtener un capital de 200 o 300 millones de pesos para ubicarlos, como decía, en el centro del Estado para la fomentación de las artes, agricultura, navegación, etc. Y agregaba que tal movimiento producirá en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que se necesite para la conservación de sus habitantes. Como vemos, lejos de soñar con un Estado modesto, desinteresado, libre y generoso, tal como convenía a los ingleses, Moreno proyectaba compensar la debilidad de las fuerzas económicas nacionales con el fortalecimiento del Estado, asignando a este una función de empresa, de banquero, de industrial, con el fin de echar las bases para un capitalismo nacional. La idea de expropiar las fortunas parasitarias no podía ser más audaz para esa época y su medio, ¿no? También establecía expresamente la limitación de importar aquellas manufacturas de tipo suntuario por las que tanta predilección sienten los núcleos oligárquicos de ayer y de hoy. Moreno prohibía en su plan que cualquier particular pudiera explotar minas de plata o de oro, tareas que reservaba para la nación y cuya violación se castigaba con la pena capital. Con el propósito de impedir la inmigración de metálico, prohibía asimismo, por el plazo de 15 a 20 años, vender cualquier clase de establecimiento, salvo por causas bien claras para el Estado, ¿no? Por otra parte, quedaba vedado a los extranjeros, en virtud de la razón anterior, negociar con otros países sin intervención o control estatal. Frente a todas las fuerzas regionales que pugnaban efectivamente por el comercio libre, que eran ganaderos, importadores, exportadores, comerciantes porteños, Moreno se levantó como la encarnación misma de la revolución continental que buscaba construir una nación con España, si era posible, y sin España de todos modos, ¿no? Al caer Moreno comienza la crisis monetaria. El gobierno de Buenos Aires, presionado por los ingleses y los comerciantes, autoriza en 1811 la libre exportación de oro y de plata monedados. Esta medida no solo descapitaliza al país, sino que eleva los precios de los artículos de consumo. Ya en el primer triunvirato, cuyo inspirador es su secretario Rivadavia, heredero político del saavedrismo, se permitirá el ingreso al país del carbón europeo, se rebajarán los derechos aduaneros para los tejidos extranjeros y se abrirán las puertas de las aduanas a numerosos artículos que entraban en competencia ruinosa con los productos de nuestras industrias territoriales. Se sancionaba de este modo la preeminencia del capital comercial inglés sobre Buenos Aires y del poder económico del puerto sobre el interior.
La oligarquía porteña podía disponer a su antojo de la dirección de la política económica, pues su poderosa palanca era el puerto de Buenos Aires y la aduana de Buenos Aires. Quien la controlara sería librecambista o proteccionista, abriría las puertas al auspiciante comercio extranjero o administraría las rentas aduaneras en beneficio de la nación entera. De ahí que el problema de la ciudad de Buenos Aires, de su puerto, su aduana y su crédito público, fuera señalado notablemente por Alberdi como la cuestión cardinal del destino argentino. Alberdi lo resumía así, decía que para poner en manos del virrey todos los recursos financieros y políticos del poder, el rey fijó la capital de su residencia en Buenos Aires, entregándole de dos cosas diferentes, la provincia y metrópoli, o sea, de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires unidas, y el cargo de virrey de todo el virreinato. Como la ciudad donde vivía el virrey era el único puerto de entrada y de salida del territorio para el intercambio comercial, el virrey concentró en sus manos toda la renta derivada del puerto, el crédito y el tesoro público formado por este movimiento de todas las provincias que Buenos Aires fiscalizaba por su situación geográfica. De esta manera, la monarquía española se aseguraba de un golpe el control político general del virreinato, agrupando en una sola mano todo su caudal financiero, explicaba Alberdi, y además agregaba que prolongar indefinidamente este estado de cosas era equivalente a dejar en manos de Buenos Aires todos los recursos de los pueblos argentinos. La tentación, decía, era irresistible y Buenos Aires cayó en ella. En síntesis, la Revolución de Mayo, que asumió la soberanía popular en nombre del rey prisionero, y luego la independencia en 1816, anularon la dependencia exterior. Pero el interior, es decir, la sumisión de las provincias interiores con respecto al bloque provincia bonaerense, ciudad porteña, continuó. Destruida la política nacional de Moreno, que contemplaba los intereses generales, y entronizada en el gobierno de Buenos Aires la tendencia rivadaviana pro-británica, la oligarquía porteña se adueñó de esa máquina virreinal, usufructuó la provincia de Metrópolis y se negó a repartir las rentas aduaneras y el control político nacional con el resto de las provincias argentinas. Nadie pudo convencer con razones a estos nuevos virreyes de que la opulencia porteña y bonaerense se derivaba de las rentas aduaneras que eran fruto del intercambio enfrentado por la actividad de todo el país. No instalada como un recaudador en las puertas del Plata, la oligarquía porteña se embolsaba toda la riqueza argentina.